Ya le habíamos dado un vistazo rápido a lo que ya le habíamos llamado JSX. Y esto puede ser un tanto curioso porque, primera, tenemos un archivo que es JavaScript. Dentro de ese JavaScript tenemos esto que podría ser HTML, un tag de HTML, pero ¿cómo puedo tener HTML dentro de mi JavaScript? Entonces sería una cadena. Esto es bastante curioso y creo que para presentarte JSX lo mejor es pues revisando la documentación de React. Y esto es bastante curioso y React nos dice que esta sintaxis de etiquetas no es ni un string ni un HTML, tal y como lo estábamos deduciendo. Esto se llama JSX y es una extensión de la sintaxis de JavaScript. Que, ojo, aquí la comunidad recomienda utilizarlo con React para describir cómo es que debería ser la interfaz de usuario. Otro punto importante es JSX puede recordarte a un lenguaje de plantillas. Si has venido trabajando con JavaScript en full stack, algún motor de plantillas podría recordarte también un tanto de lo que hace JSX. JSX produce elementos de React. Entonces, en el momento en el que nosotros querramos utilizar JSX dentro de nuestros proyectos, tenemos que incorporar sí o sí a React para poder utilizar JSX. Otra parte bastante importante que es el por qué utilizar JSX, pues es esta parte donde React nos dice que React acepta el hecho de que la lógica de renderizado está intrínsecamente unida a la lógica de la interfaz de usuario, como por ejemplo el manejo de eventos, cambiar el estado con el tiempo y cómo es que se preparan los datos para la visualización. Entonces, en lugar de separar artificialmente las tecnologías poniendo el maquetado en un lugar y la lógica en otro lugar, pues React prácticamente lo que hace es que une ligeramente estos dos elementos y a esto le llama componentes. Estos componentes, no te preocupes, los vamos a ir viendo en videos posteriores. Otro punto bien importante es que React no requiere utilizar JSX. Para esto hay una alternativa también, pero la comunidad dice que la mayoría de la gente pues lo encuentra más útil como ayuda visual, ya que es bastante expresivo. ¿Cuál es la otra opción de JSX? Esta otra opción se llama Create Element. A lo largo de este curso vamos a estar utilizando JSX, entonces no voy a adentrarme demasiado a lo que es Create Element, pero si te gustaría revisar un poquito qué es Create Element de React, puedes revisarlo en la documentación oficial sin ningún inconveniente. Vamos a revisar un poco también pues todos los ejemplos que nos lista la documentación oficial. Algo bien bueno por lo cual nos llega a recordar a motores de plantillas JSX, pues es al que nosotros podemos insertar expresiones dentro de JavaScript, dentro de JSX, perdón. Nosotros podemos incorporar, por ejemplo, variables. Aquí tiene otro ejemplo de una operación aritmética. Podemos incorporar objetos o incluso también podemos llamar funciones dentro de nuestro JSX. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a ir primero, obviamente, paso a paso, con lo más sencillo a algo más complicado. Así que lo primero es crear una variable y embeberla dentro de nuestro JSX. ¿Cómo es que lo hacemos? Vamos a crear una constante que se va a llamar nombre y a esta constante le vamos a asignar mi nombre. Entonces le vamos a colocar Raúl. ¿Cómo es que puedo yo colocar una variable dentro de JSX? Simplemente lo podemos hacer utilizando nuestras llaves. Entonces abrimos y cerramos llaves y dentro de esas llaves tenemos que especificarle en este caso nuestra constante. Vamos a guardar, vamos al browser y de manera adecuada se está mostrando esta parte. Otra parte que podría mostrarse un tanto más compleja es el que nosotros podemos ejecutar funciones desde nuestro JSX. En este caso vamos a continuar el ejemplo, ¿no? Aquí prácticamente lo que hace es que tiene un objeto y tiene una función que retorna la información de este. Vamos a crear nuestro objeto que va a ser un usuario, obviamente es un objeto y tiene first name, vamos a colocarle Raúl, tenemos last name Palacios y yo le voy a agregar otro más que se va a llamar avatar,
que este campo o atributo lo estaremos utilizando más adelante en el video. Listo. Aquí tenemos que declarar nuestra función. Vamos a colocarle que obtenga el nombre. Esta función en el ejemplo está obteniendo como parámetro un usuario. Y prácticamente lo que va a hacer pues es retornar pues la información o el nombre formateado. Así que simplemente le pasamos el user.firstname y enseguida dejamos un espacio y le pasamos el user.lastname. ¿Ok? ¿Cómo es que ahora puedo cambiar de estar utilizando una variable dentro de JSX a ahora utilizar una función? Simplemente llamándola. Así que le colocamos getName, abrimos y cerramos paréntesis y enseguida le pasamos a nuestro objeto, que es este objeto que nosotros construimos aquí. Así que si yo guardo, vamos al browser, automáticamente nos está mostrando pues la información que nosotros tenemos dentro del objeto. Bajando un poquito, también nos dice que JSX también es una expresión, por lo cual nosotros dentro de JSX también podemos declarar condiciones o bucles, en este caso if o for. Y pues bueno, vamos a ver cómo es que lo podemos implementar. Dentro de este ejemplo muestra una función que está validando prácticamente si hay usuario, lanza un mensaje, si no hay usuario, lanza otro mensaje. Así que vamos a continuar con estos ejemplos. Así que function getGreeting, de igual forma está recibiendo un objeto. Y prácticamente esto es bastante funcional dentro de las aplicaciones reales. Entonces es pues bastante importante que nosotros nos vayamos acostumbrando a este tipo de utilizar JSX en conjunto con código. ¿Listo? Así que en este momento lo único que tenemos que hacer es retornar prácticamente esto que tenemos acá. Entonces, si tenemos un usuario, pues listo, simplemente lo saludas, obtienes el nombre y listo. En otro caso, vamos a retornar, en el ejemplo decía hola extraño. Listo. Y tal vez ahora te preguntes, bueno, esto ya cambió bastante, ¿no? Ya no es un H1 porque este H1 ya lo tengo acá. Ahora, ¿cómo le hago? Bueno, aquí lo que podemos hacer es definir un div y dentro de este div con nuestras llaves es bastante importante para meter expresiones dentro de JSX. Tenemos que abrir y cerrar llaves y simplemente le pasamos la función que queremos ejecutar. En este caso yo ejecuto esta parte, no le mando un objeto y me está diciendo hola extraño, pero si yo le paso pues el objeto que nosotros tenemos definido más arriba, pues vemos que ahí sí nos lanza la información correspondiente de ese objeto. Otro punto que se me hace bastante coqueto es que dentro de JSX nosotros podemos, si la etiqueta está vacía, por ejemplo vamos a crear una imagen. Regularmente dentro de HTML sería este etiquetado, abrimos imagen y cerramos imagen, pero en este caso como esta etiqueta va a estar vacía, no vamos a incluir nada acá, simplemente tenemos esa opción de cerrarla de esta forma y va a funcionar. Y ahora le podemos pasar atributos, que prácticamente es source. Recordemos, para agregar expresiones necesitamos abrir y cerrar llaves. Dentro de esa expresión vamos a utilizar al objeto user y le vamos a mandar al avatar. Entonces ahí guardamos y listo, nos está cargando ese avatar. Por último, otro aspecto también bien importante es que los elementos que nosotros definimos acá pueden tener hijos. Así que, ¿cómo es que lo podemos definir? En el momento que empezamos a trabajar con más elementos, más de uno, vamos a cortar esto y vamos a abrir y cerrar pues paréntesis. Dentro de este, por ejemplo, voy a crear un div y dentro de este div es donde voy a colocar este image y tal vez aquí arriba voy a crear un h1 donde vamos a colocar el user. No, ¿saben qué? Vamos a colocar el getGreeting y le vamos a pasar a nuestro usuario. Listo. Entonces, si nosotros actualizamos, como podemos notar, estamos utilizando hijos dentro de JSX sin ningún tipo de inconveniente. Y prácticamente esta es la forma en cómo nosotros vamos a estar
extendiendo la funcionalidad de nuestra UI con JSX. Así que si tienes también más dudas con respecto a ello, puedes venir a la documentación oficial y darle un repaso. Eso te lo recomiendo con cada video. Entonces, pues hasta aquí este video tutorial. Te veo en uno próximo. Muchas gracias.